Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video les voy a hablar sobre la estructura básica de los ácidos nucleicos. Este video ya empieza a mezclarse la biología celular con la genética. Por eso es que empezamos a tener una transición o una mezcla de ramas de la biología. Los ácidos nucleicos que se conocen son dos: el famoso ADN y por otro lado el ARN. A viene de la palabra ácido, D significa desoxi, ribo y la N nucleico. Lo mismo ocurre con el ARN, solamente que en vez de ser ácido desoxirribonucleico es ácido ribonucleico. Ya vamos a ver por qué. Bien, ¿cuáles son o cuál es la estructura básica del ADN y del ARN? Se dice que el ADN y el ARN son biopolímeros de nucleótidos. Los nucleótidos son las unidades monoméricas o las unidades de formación de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN. Y cada nucleótido está formado por tres elementos. Es decir, una molécula de nucleótido está formada a su vez por tres moléculas. Un azúcar, que en general es un monosacárido, una pentosa, que en el ADN es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. Recuerden, la desoxirribosa y la ribosa son dos pentosas, es decir, dos monosacáridos, son dos azúcares. Bien, después están formados por un grupo fosfato, que es el que les da el carácter ácido. Lo vamos a simbolizar así. A la pentosa la vamos a simbolizar con un pentágono porque tiene 4 puntas, cada punta simbolizaría a un carbono, y por lo que se conoce como base nitrogenada. La base nitrogenada es una molécula que posee átomos de nitrógeno y es lo que va variando de nucleótido a nucleótido. Se conocen 5 nucleótidos. Y esa diferencia entre ellos radica en que las bases nitrogenadas son distintas. Les voy a contar ahora cuáles son esas bases nitrogenadas. Tenemos bases que se denominan púricas porque derivan de la purina, y tenemos la adenina, que se simboliza con la letra A, y tenemos la guanina, que se simboliza con la letra G. Y después tenemos las bases pirimidínicas, que son 3: timina, letra T, citosina, C, y uracilo, letra U. Bien, ¿qué ocurre con estas bases? El ADN y el ARN no tienen las mismas bases. Les voy a contar ahora cuál es la diferencia. El ADN tiene adenina, guanina, citosina y timina. Y el ARN también tiene 4 bases. Solamente que tiene adenina, guanina, citosina, pero en vez de tener timina, cambia por uracilo. Esas son las diferencias entre el ADN y el ARN. Además, ¿qué ocurre con la estructura del ADN y del ARN? El ARN se dice que es una molécula bicatenaria, porque es una molécula que está formada por 2 cadenas. Cada una de estas es una cadena de nucleótidos. Tenemos una cadena y otra cadena, 2 cadenas. En cambio, perdón, el ADN, acá me confundí.
Y el ARN es una sola cadena. Es una molécula monocatenaria. Por eso es que se dice que el ADN tiene una estructura de doble hélice, porque tiene estas dos cadenas unidas de esta manera. Bien, voy a borrar acá porque lo que quiero hacer ahora es dibujarles básicamente la estructura de un nucleótido para que comprendan. Bien, fíjense, tenemos la desoxirribosa o la ribosa, dependiendo el ácido nucleico que sea, si es el ADN o el ARN. Después tenemos la base nitrogenada y después tenemos el o la molécula de fosfato. Si yo quiero agregar más nucleótidos, por ejemplo, puedo ir dibujando de esta manera y vamos a ver que para formar una cadena de nucleótidos vamos a ver cómo se van a unir. Tenemos fosfato y tenemos fosfato. Las uniones ocurren entre los fosfatos. Fíjense, ahí y ahí. Y de esta manera se van uniendo y se van formando las cadenas. Se dice que este enlace se conoce como fosfodiéster. Bien. ¿Y qué ocurre en el ADN? En el ADN ocurre un fenómeno que se llama complementariedad de bases. ¿Qué significa esto de complementariedad de bases? Que como son dos cadenas y están enfrentadas por las bases nitrogenadas, acá habría otra base nitrogenada, no cualquier base se enfrenta con cualquier otra, sino que en el ADN la adenina se va a enfrentar siempre con la timina y la citosina se va a enfrentar siempre con la guanina. Entonces, esto siempre tenganlo en cuenta por el tema de la complementariedad de bases. Bueno, básicamente esto es la estructura de los ácidos nucleicos del ADN y del ARN. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.